este edificio que no haya nadie. ¿Qué culpa? El enemigo está poniendo pretextos y excusas y está poniendo cosas para causar división. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. El 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. ¿Quién controla el mundo? El enemigo. Más que nosotros ponemos enemigo para no decir el diablo está controlando el mundo. ¿Y cómo lo está controlando? Está controlando el mundo con filosofía. Tantas doctores y ciencias están sacando libros que esto pasó en el libro en el Antiguo Testamento en aquellos tiempos. Están sacando cosas que no están escritas en la Biblia. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque todo lo demás es pensamientos que ellos creen, que no lo pueden comprobar actualmente. Porque si lo pudieran comprobar, estuviera escrito aquí para nosotros. Eso no es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, sirviendo a un Dios que vive y reina. ¿Qué cantamos? Dios, Jesús, es el Rey de los cielos y la tierra. Así es. El Rey de nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que hay en este mundo, la cultura de este mundo, la educación en las escuelas, ¿qué están enseñando en las escuelas? Ya están permitiendo que pueden hablar de homosexual, como si nada. Pueden hablar de que pueden tener relación con hombre y hombre, mujer con mujer. Están enseñando eso. ¿Dónde está la palabra del Señor? Ya quitaron a Dios de las escuelas. Ya lo quitaron de todos lugares. Una vez yo enseñé una moneda que dice, la peseta dice, antes decía en God we trust, y él estaba enfrente dirigiendo, más que ahora pusieron a Dios atrás. El gobierno está en control de nosotros. El gobierno quiere dictar qué tanto podemos tener y no tener. ¿Cómo estamos batallando ahora a ir a la tienda? Ya puede ir usted con $20 y no compra nada, no sale con nada. ¿Por qué? Porque el gobierno está controlando todo. Por eso nosotros tenemos que tener sabiduría. Tenemos que entender que hay falsos profetas en este mundo tratando de causar división. Y uno de los problemas grandes que tenemos es la televisión. Están poniendo propaganda en la televisión que sí podemos hacer esto y no podemos hacer eso. Más que nunca dice que no podemos, porque hay excusas para poder cubrir la mentira que están causando ellos. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Estamos oyendo música, estamos viendo un programa que trataron de quitar la música cristiana de las iglesias. Más que sí tenían razón en un aspecto, porque eran rockeros, rock and roll. No podemos servir a Dios con rock and roll, porque tenemos que tener el amor y la paz. Bueno,
Si lo cantan puede ser, más que ¿por qué se tienen que vestir al modo del mundo para traer la palabra del Señor? Exacto. No podemos hacer eso, porque tenemos nosotros que estar fijos en qué es lo que hacemos y vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está guiando, nos está llevando adelante, y las cosas que están allí son para el mundo, para la gente que todavía vive en el mundo. Por eso nosotros no tenemos que ser obedientes a las cosas del mundo, más que no, sino seguir lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu moriráis, las obras de la carne vivirán. ¿Cómo va a vivir las obras de la carne? Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 11 hasta el 19. Cuando me dio un verso, pues yo pensaba, pues un verso. No, más que tiene que leerlo todo para entender qué quiere decirnos el Señor, qué nos está diciendo y cómo lo vamos a entender. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros pensar que si del cierto estás muerto al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcan en sus concupiscencias. Yo tuve que buscar la palabra, ¿qué quiere decir concupiscencia? Y dije, Señor, concupiscencia, ¿qué quiere decir eso? Codicia, greed, envidia. La envidia del mundo está tratando de controlar el modo como vivimos y hacemos las cosas. No estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, porque estamos dejando que el mundo nos controle. Por eso tenemos que seguir adelante. El 13, no tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. En otras palabras, el Señor quiere que muéstranos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro espíritu, todo que nosotros tengamos, que se lo muéstranos a Él, para que Él pueda ver qué clase de personas somos. Por eso yo tuve que poner, ¿qué es la relación del cristiano en el mundo? ¿Qué es nuestra relación en este mundo? Sabiendo que el enemigo está causando divisiones en nosotros mismos. Y la cosa más grande que está causando divisiones en nuestros hijos. ¿Por qué digo hijos? Mira, se puede hablar de usted en primera persona, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes sufriendo? No que yo conozca sus vidas personales, porque ¿por qué están sufriendo ustedes por sus hijos? ¿Por qué? Porque ellos no están viendo lo que ustedes están viviendo ahora, estamos viviendo ahora. Bien, así Como es. dice el canto, y no sé dónde estuvieran si no hubiera conocido a Dios que me ama. Dios me ama. Dios la ama, lo ama a ustedes. Y porque Dios los ama, los hijos no los aman a ustedes. No me aman, mi hijo. ¿Por qué? Porque ellos nos están juzgando como éramos antes. Antes. Pues tú eras casada, tú eras casado, tú eres viudo 2 veces, tú eres. Ellos están viendo cómo éramos, ¿por qué no ven lo que estamos haciendo ahora para la honra y gloria del Señor? Nos están juzgando por el pasado, no vivimos en el pasado, vivimos en el presente del Señor, lo que Él está haciendo en nuestra vida personal ahorita. Por eso nosotros tenemos que fijarnos, amacizarnos y
seguir adelante, estar plantada en la palabra del Señor. Así le digo a la hermana Flor, hermana, usted nunca se deje de nada, porque usted, hermana Rosita, también usted es hija de Dios. Amén. Ustedes ya están fundadas en la palabra, sigan la palabra, porque de la victoria está tocando sus corazones. No hay que temer, no hay que seguir pensando en las cosas del mundo. El verso 14 dice, porque el pecado no se señorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver qué dice el verso 15 hasta el 19. Cristo nos libra del pecado. Pues, dice el verso 15, dice, pues aquí pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la justicia, en ninguna manera. ¿Por qué? El 16 dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervo para obediencia, serás servidos de aquel a quien obedeces, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? El 17, pido gracia a Dios que, aunque fuisteis siervo del pecado, habéis obedecido de tu corazón aquellas formas de doctrina a la cual sois entregados. ¿Ve? Ya no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado a la palabra del Señor. Nos hemos afijado en lo que Él ha escrito para que nosotros tengamos lo que tenemos. Tenemos que seguir adelante. No tenemos que dejar que el enemigo nos robe lo que ya es de nosotros. Ya es de nosotros. La cosa que no entendemos, que nosotros nos fue dado una promesa. Y la promesa es por vida. Por vida. ¿Usted cree que Él va a venir y quitarnos la promesa que Él prometió? ¿Cómo se dice? Forefathers, a nuestros antepasados. Él no va a quitarnos la promesa que le dio a Abraham, a Jacob, a Isaac. Él no va a quitar esa promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa corre por generaciones y está corriendo todavía ahorita en nosotros. Nosotros seguimos adelante llevando su palabra. No nos podemos detener para nada. No podemos dejar que el enemigo nos robe lo que ya es de nosotros. Porque es de nosotros. No podemos dejar que dos damas vengan y traten de robar o quitar o decir, eres católica. Nosotros traemos aquí el niño Dios. Por eso están las otras iglesias, otros lugares están como están. Tienen bastante gente. Hasta se llenan iglesias. ¿Por qué? Porque les han lavado la cabeza, la mente. Ahí tenemos la cruz, allá está, allá atrás. ¿Dónde está Cristo? No está. Vivo. Está vivo. Amén. Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? Está hablando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Amén, así es. Perdónalos. Él está hablando por nosotros. Amén. Vimos en el canto, Él dio su sangre y pagó nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo para el Señor? Así es. Tenemos que vernos, examinarnos, qué de veras estamos haciendo para el Señor. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Cómo están nuestros hogares en estos días? ¿Estamos dejando que el amor y el paz del Señor controle, corra y diga lo que se tiene que hacer allí? No lo estamos haciendo, porque estamos viviendo en no sé cómo sean todos los esposos o las esposas,
Pueden venir un día las esposas contentas amando a Dios o el esposo y pueden salir con otro pensamiento porque no pudieron ver el fútbol o la dama sus novelas. Entonces, ¿dónde está el amor del Señor? Así es. Está en las cosas del mundo. Nosotros tenemos que dejar y sacar el mundo de nuestras mentes y entregarnos completamente a Dios para que nosotros podamos ser bendecidos y ser obedientes al Señor. Verso 18, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. 19, humano, casa, ¿qué dijo? Hablamos cosas dignas por la flaqueza de nuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentáis vuestros miembros al siervo y a la justicia. Entonces aquí vamos a ver que nuestros pecados, todo tiene que ser controlado. Nuestras vidas tienen que ser controladas. Todo tiene que ser controlado. Aunque como digo yo todo el tiempo, it's easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. O yo voy a hacer esto, yo voy a leer la Biblia, yo leo, yo oigo cantos, yo no soy nada si no sirvo a un Dios que vive y reina, si no soy obediente a lo que Él ya nos ha dado. Lo tenemos todo, más que lo vendemos, como se dice en inglés, nickels and dimes, por nickels y dimes, lo vendemos, el amor del Señor. Para acusarnos por un momento, perdemos nuestra salvación. Por eso nosotros tenemos que estar fijos en lo que hacemos y estamos haciendo en este mundo para el Señor. Porque no todos que estamos aquí o los que están afuera, estamos en las manos del Señor. Que todavía estamos haciendo las cosas del mundo. Por eso vamos a ver los puntos que es lo que nos está tratando de decir estas escrituras. Si podemos ver, vamos a ver el primer punto, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicia espirituales en los aires. En este punto está dirigido a las pasiones y pecados naturales de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, si ahí me lo puede leer porque son varios versos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Perdón? Amén. ¿Cuántas cosas estamos haciendo nosotros? Hechicería, idolatría, enojos, pleitos, contiendas. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo? Y no estamos viendo la consecuencia de lo que estamos haciendo. Porque ¿qué dice la última Padre? No heredarás el reino de Dios. Vemos lo material, más que no vemos lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el mundo controle nuestros pensamientos y deseos. Vemos tantas cosas en la televisión, en las nuevas. Ay, yo voy a comprar eso porque se ve bonito o me va a ayudar. ¿En qué? ¿Cómo? Tenemos que pensarlo. ¿Cómo va el dicho? Think twice before you act once. Piensa 2 veces antes que actúes la primera vez. Y si vas a hablar enojado, cuenta hasta 10 y después contesta. Como digo, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Él ya encontró la debilidad en nosotros. Y por eso nos pega, nos tira y nos tumba. Y no se arrepiente en lo que está haciendo con nosotros. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18. Dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Amén. Por eso tenemos que estar guiados, dirigidos, para no estar en la carne. Porque ya vimos qué son los deseos de la carne, qué son las faltas, la culpa de la carne, en qué caemos, en las cosas que nos dice en versos 18, 19, 20 y 21 de Gálatas. Esos son los puntos malos que llevamos ya adentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria del Señor, para poder crecer, obedecer y obedeciendo enseñar las cosas del Señor que Él está mostrándonos a nosotros. Por eso si pueden ver en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Ven? Por las causas no son dadas preciosas y grandísimas promesas para que no ellas fueran hechas participantes. La palabra se nos ha dado para que no seamos participantes de las cosas del mundo. Nos ha enseñado, nos está enseñando cómo dirigir nuestra vida, cómo ser mejores hijos y hijas de Dios. Por eso, como dije, ese fue el punto 1. Punto 2. Los puntos nos menciona la muerte el cuerpo y muerte al espíritu. Vamos a ver los 2 puntos, la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu. Vamos a ver en Romanos 6:13. Romanos
Romanos 6:13. Dice, no tampoco presentáis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentar a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Ya no estamos muertos, ya estamos vivos, porque estamos viviendo en el Señor. Tenemos que dejar que Él viva y administre Él en nosotros para poder ser llamados hijos del Señor. Por eso vamos a ver otra vez aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Ya lo leímos, más que vamos a ver qué fue las palabras que vimos allí. Dice las palabras inmovilidad, que quiere decir que un cristiano puede pasar de una vida espiritual a una vida muerte si no mortifica las obras de la carne. Tenemos que modificar, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar para poder matar la carne. ¡Ay! Matones son ustedes. No estamos matando con un instrumento, estamos matando con el Espíritu del Señor que ya está dentro de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Toda autoridad es dada a ustedes, a ti. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Ya tenemos la autoridad de pelear contra el enemigo, más que lo hacemos por un momento. Por el momento que estamos pasando por esa prueba, más que ya pasa, ¡pum!, se nos olvidó. Ahí estamos con este lugar, buscando un canto u otra cosa, haciendo las cosas mundanas todavía. Muertos a la carne, ¿no? Excuse me. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo en las cosas del mundo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Si alguien me lo puede leer. 3 al 6. 3 hasta el 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Verso 4 dice Nicodemo. Verso 4 dice, no, voy a decir otra cosa. Nicodemo es usted y yo. Porque todavía estamos, ¿cómo se dice? Cuestionando a Dios. ¿Cómo puedo entrar para atrás al vientre de mi madre? Ya estoy viejo. Nosotros decimos, ¿cómo podemos hacer lo que tenemos que hacer si ya hemos hecho lo que estamos haciendo? Estamos poniendo a Dios en prueba. Porque Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Tenemos que renacer de nuevo nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Entrando en el Señor. Amén. Entrando en el agua y resucitando del agua. Así es. El agua es el espíritu, la muerte. Ahí está la muerte y la vida. ¿Cómo lo tomas? Obedeciendo a la palabra. Por eso todo esto nos enseña que tenemos que entrar en el Espíritu de Dios
para que la carne no pueda seguir pecando. Tenemos que entrar otra vez. Ay, ¿cuántas veces? Nomás una vez hemos entrado. Más que porque no lo hemos obedecido, seguimos cayendo, levantando, entrando, cayendo, levantando, entrando. ¿Y hasta cuándo vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, nuestras acciones? ¿Hasta cuándo? Estamos oyendo que ya estamos viviendo en los últimos días. Ay, otra vez, llevan 2300 años que se profetizó y ya estamos aquí. ¿A que estás preparado para entrar al reino del Señor? Así es. Por tus acciones, mis acciones, ¿tú crees que voy a poder entrar? ¿Qué va a pasar cuando llegue yo y toque? Y diga, Señor, aquí estoy. ¿Cómo te llamas? Nunca te conocí, apartado de mí, al infierno. Así es. Él ya no va a darnos la oportunidad, porque ya nos los ha dado. A mí me la ha dado casi 80 años, porque ya voy para los 80, muy pronto. A ustedes, por sus edades, le ha dado la oportunidad de que cambien sus vidas, para que sean mejores padres, hijos, madres, esposos, esposas. Parece que estamos pasando unas pruebas muy feas en estos últimos días, porque a mí me caen tantas oraciones de esposas hablando de sus esposos que necesitan ayuda, de esposos que necesitan de sus esposas. Y eso me ha motivado en veces que me pongo triste yo. Digo, Señor, gracias que no estoy buscando esposa. Porque puede ser que yo sea uno de esos que también esté, ay, padre. Más que, en serio, no tengo tiempo. Porque la cosa es que tengo que amar a mi Señor primero. Así es. Hace 4 años estaba comprometido con una dama. La traje a la iglesia, más que tenía que salirse a fumar su cigarro. Le dije, Liz, sale algo para afuera, no te apures. No sé si le dije más que gasté más de $3,000 en esto y eso. Más que no sabía yo que era amor. Porque mi padre nunca me enseñó qué era amor. En los 17 años que estuve en mi casa, mi padre nunca me dio un regalo. Al contrario, me daba cachetadas, trancazos, porque yo era el mayor. Yo me echaba por mis hermanos, por mi hermano y mis hermanas. Que yo tuviera, yo era la culpa. Y en eso creció mi mente y así yo crecí mi vida. Por eso yo tuve que cambiar todo. Si el Señor sí me manda otra esposa, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no voy a decir que, ay, no, porque va a ser para el Señor. Porque dice, y los dos serán uno. Y yo antes pensaba, uno en la relación sexual. No, uno en la palabra del Señor para poder hablar, predicar, llevar y enseñar. Y eso es lo que yo soy. Yo no soy pastor, soy anciano. El anciano enseña, dirige y enseña. Aquí ya tenemos 13, hace 15 años yo fui ungido, el pastor Walter nos mandó a Los Ángeles. Allá cuando ungen a un ministro, le tienen que poner una toalla porque yo unjo, ya lo tengo que hacer, antes nomás un poquito, allá una botella se le echan en la cabeza, esa es la unción del Señor. Y lo bonito que mi madre pudo ver eso antes de pasar a con el Señor. Mi hermana también. Más que ahora ellas están sufriendo en sus modos. Sí, yo antes me quejaba de las rodillas. Que
por profecía dice que ya fui sano. Sí me puedo mover, más que cosas que yo tengo la culpa, que me duelan, porque no sé cómo dejar. Me dicen, me dan un refrigerador, pues, ¿qué me va a ayudar? Pero tengo que levantar yo solo. Ahí ando yo moviendo y haciendo, ¿para qué? Para que la obra siga adelante. Nunca me gusta a mí ay, yo hago. No, yo no hago nada. El Señor me está ayudando para que esta obra para los niños de Guatemala sea hecha directa, para que ellos crezcan y vean lo que nosotros, una iglesia tan pequeña, está haciendo para que ellos puedan crecer. Y por los frutos de ellos, los padres de ellos están llegando, los que todavía tienen padre. Y el Señor plantó, dijo, ay Señor, usted está plantándome que el dinero, y el dinero cae. Biblias mandamos ahora ya. Estamos mandando Biblias para que estos niños tengan la palabra constantemente con ellos. Por eso ustedes nunca se hagan para atrás para nada, porque el Señor los está bendiciendo. Cada momento que usted y yo respiremos, lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Porque yo le doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está bendiciendo. Amén. Y seguimos adelante. Por eso, para terminar, quiero decir, vamos a orar por nuestros estimados hermanos, pastores. Amén. También oración para la Oh, también, hermanos, miren, a mí, como dicen, me hablan de todos los hermanos que estaban aquí, me hablan para consejo o oración. La esposa del hermano Sergio me habló que se le cayó una paleta y casi le destruyó los dedos de la mano. Yo dije, vamos a orar, oramos y todo. Porque una cosa que tenemos que entender, que cuando uno no está sirviendo al Señor 100%, no es el que recibió, como si se puede volver a trancar, es la persona que está orando, porque no está orando correctamente. Nosotros tenemos que saber usar sabiduría en cómo vamos a utilizar la oración del Señor. Porque las promesas ya están en nosotros. Ya tenemos la promesa, como dicen en inglés, you got the cake. Ya tenemos el pastel, ya tenemos todo. Porque estamos diciendo lo que tienen otras personas. No. Sí, vamos a seguir orando por el hermano Sergio, que el Señor lo sane. Vamos a orar por mi hermana Noemí, que el Señor la sane completamente. Porque los nietos le trajeron que quién sabe qué clase de cosas. Yo le dije, Noemí, vamos a orar en la iglesia por ti, que el Señor te bendiga y te levante. Porque ella saben quién soy. Porque ellos ella cree en los Rosicrucians, la religión de los Rosicrucians, no sé qué clase de religión sea. Porque dije, mira, nomás hay un Dios. Y en ese Dios tenemos que confiar. Por eso vamos a pararnos, vamos a traer este servicio a cierre, que vamos a orar que el Señor ponga su mano de misericordia sobre los pastores, el hermano Sergio, Noemí Lozano y toda su familia, por usted, hermana, por usted, hermanita, por nuestro hermano Marito,